Para protegernos de la violencia intrafamiliar tenemos que saber reconocer primero cuando algún familiar es víctima o si nosotros somos víctimas. La violencia intrafamiliar se entiende como la violencia física o psicológica que ejerce un miembro del núcleo familiar hacia otro. Debemos entender que la violencia intrafamiliar no solamente ocurre en casa. Esta puede presentarse también en lugares como el trabajo, los colegios o cualquier otro espacio público. Es importante que entendamos que cualquier persona, independientemente de su edad o género, puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Una vez entendemos lo que significa la violencia intrafamiliar, resulta importante poder identificar aquellos actos que se consideran violencia física, como las patadas, los golpes, las bofetadas y los empujones, o aquellos actos que se consideran como violencia psicológica, dentro de los que encontramos los gritos, las ofensas, el menosprecio, las amenazas, la intimidación y la humillación. También debemos tener en cuenta algunos signos que nos pueden alertar de la existencia de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, las lesiones sin explicación, los cambios alimenticios, cambios de humor, agresividad inexplicable, depresión, desaliento, cambios en la apariencia física o malos comportamientos, entre otros. A continuación, hablaremos de los pasos a seguir cuando hemos identificado que somos o que un familiar nuestro es víctima de violencia intrafamiliar. El primer paso a seguir será asistir a una comisaría de familia dentro de los 30 días siguientes a la agresión. Allí deberá solicitar una medida de protección que debe ser expedida por el comisario en menos de 4 horas hábiles. La finalidad de esto es proteger a la víctima y prevenir futuras agresiones. Para ello no se necesita prueba de la agresión y tampoco se puede exigir un acuerdo previo con el agresor. Se debe tener en cuenta que la denuncia puede hacerse en cualquier comisaría de familia. Si el comisario exige que vayas a una comisaría de tu sector, él debe dar las medidas de protección necesarias y luego remitirte a la comisaría del sector que corresponda. Si no puedes asistir a la comisaría de familia o no te brindan la ayuda necesaria, debes ir a un juez civil municipal o a un juez promiscuo municipal antes de que pasen los 30 días desde que haya ocurrido la agresión. Cuando hayan pasado 30 días después de la agresión, deberás dirigirte a la Fiscalía General de la Nación. A raíz de la aparición del COVID-19 en el país, nos hemos visto obligados a permanecer en casa. Es por esto que surge relevancia hablar de aquellas iniciativas que han tenido en cuenta la protección de las víctimas de la violencia intrafamiliar. La Secretaría de Mujer, por ejemplo, en Bogotá, ha venido ofreciendo una serie de espacios y líneas de atención a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar durante el COVID-19. Las casas de refugio, por ejemplo, son centros de atención que brindan acogida y atención integral a las mujeres y a sus núcleos familiares cuando son víctimas de violencia intrafamiliar. Todo esto dentro del marco de la pandemia. Hay un servicio gratuito en estas casas de refugio hasta por 4 meses. Para la admisión, debes acercarte a una comisaría de familia o a los centros de atención de la Fiscalía para que expidan la medida de protección. Finalmente, es importante que conozcamos las líneas de atención seguras y rápidas. Si la vida de alguien en casa corre peligro, marca el 123. Si es un menor de edad, marca el 141, que es la línea del bienestar familiar. Si quieres orientación psicológica y jurídica gratuita, comunícate a la línea 155. Si eres mujer y necesitas atención psicológica y jurídica, marca el 018.000 112 137, la línea púrpura. Esperamos que este video haya sido útil para responder preguntas como ¿qué es la violencia intrafamiliar? ¿Cómo puedo identificarla? ¿Y qué tipo de acciones tengo a mi favor?